Hola, hola, futuro viajero, viajera, ¿cómo están? ¿Te gustaría aprender sobre un nuevo idioma, sobre cómo viajar, cómo descubrir nuevos horizontes, aprender sobre nuevas culturas? Bueno, en este video te contaré mi experiencia de cómo aprendí inglés, francés, español, italiano, alemán y un poco de mandarín. Entonces, quédate hasta el final porque también te daré un bonus, unos tips de cómo aprender idiomas. Antes de comenzar, si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida. Bienvenido al canal de Juanpa por el Mundo. Este es un nuevo canal donde aprenderás muchas cosas sobre desarrollo personal, sobre viajes, sobre idiomas, sobre oportunidades en el extranjero. Me presento, me llamo Juan Pablo, soy colombiano, tengo 24 años. Me fui de Colombia cuando tenía 16 y estuve viajando por diferentes países. Estuve viviendo 4 años últimamente en Canadá, donde tuve la residencia permanente, donde pude estudiar. Entonces, chicos, quédense aquí si quieren saber más cosas sobre oportunidades en el extranjero, en Canadá, en Europa. También estuve 2 años en Francia viviendo con una familia de acogida. Un año en Alemania, en Múnich. También estuve viajando de mochilero en otros países, encontré un trabajo en Tailandia, así que esto es una oportunidad para que ustedes puedan tener las mismas oportunidades que yo tuve, así que quédense aquí. Te invito a suscribirte para que estés al tanto de los próximos videos, porque estos videos te ayudarán a cambiar la perspectiva del mundo y sobre lo que quieres hacer en tu vida y con tus proyectos, con tus objetivos, con todo. Así que estoy muy feliz, así que bueno, ya que comience el video. Menos bla 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 y ahora sí hablar de cómo aprendí estos idiomas. Bueno, el español lo aprendí en Colombia porque pues mis papás son colombianos, crecí en Colombia hasta los 16, estuve en la secundaria, hasta ahí terminé y luego de ahí mi mamá no podía pagar mis estudios, mi papá no podía pagar tampoco y pues con él tampoco tenía una relación tan buena. Mi tía y mis primos se fueron a Canadá en 2011, en noviembre. Ella habló con mi mamá y todo, y como nosotros no podíamos entrar a la universidad y la situación en Colombia estaba un poco dura, entonces mi mamá y mi tía decidieron hacer el último esfuerzo y enviarme a Canadá, a Quebec, a la ciudad de Quebec, que es la parte francesa, donde aprendí francés durante 6 meses. Comment j'ai appris le français? Alors, parce que ma mère, elle avait plus d'argent pour payer l'université, donc du coup, on n'avait pas une situation bonne en Colombie. Elle a décidé avec ma tante de m'envoyer à Québec où ma tante et mes cousins habitaient. Ils ont immigré au Canada en 2011 et moi, je suis allé là-bas en décembre 2013 pour rester 6 mois en tant que touriste et pour apprendre le français. Après ça, je suis retourné en Colombie. J'ai pas été accepté à l'Université nationale de la Colombia. J'ai cherché d'autres opportunités et j'ai trouvé une famille d'accueil en France. Donc, je suis parti en France pendant 2 ans. Et là-bas, j'ai fait plusieurs villes avec différentes familles d'accueil. J'ai fait Paris, j'ai fait Nantes, j'ai fait Quiberon et après Brive-la-Gaillarde. C'était une expérience incroyable où j'ai passé 2 ans de ma vie. Après ça, je suis allé en Allemagne, à Munich, c'est une très belle ville en fait. Je suis resté 1 an aussi avec une famille d'accueil et j'ai pu apprendre l'allemand. Wie habe ich Deutsch gelernt? Also, das ist eine gute Frage. Nach meiner Zeit in Frankreich, ich wollte nicht zurück nach Kolumbien und gegen diese Situation, ich habe mich endlich entschieden, nach Deutschland zu gehen, weil ich eine neue Sprache lernen wollte. Und ich habe diese Familie, diese Gästefamilie in München getroffen oder gefunden. Und ich bin da geblieben für 1 Jahr. Während meiner Zeit in Deutschland habe ich viele Leute kennengelernt und viel gereist. Und ich habe auch Deutsch gelernt und das war eine gute Erfahrung. Ich bereue nichts, das ist eine Erfahrung, dass du auch haben musst und jede Person haben muss, weil wir wohnen in einer globalisierte Welt und wir sollten verschiedene Sprachen sprechen auch. Also das ist eine coole Sache zu lernen. I would learn English when I was
7, 8 years old. It was my mother that signed me up for this English courses every Saturday. I was going to school on the weekdays from Monday to Friday, and then my mother, she said that English was an important language to learn, and so she said that we should learn it as well, and that there was an opportunity to learn English in Colombia every Saturday. So she went there at 4 a.m. to register my brother and me to this program. I'm very thankful with my mother because she did this for us, and she knew that English would change my life. That's how I learned English every Saturday, taking courses from 8 a.m. till noon. And yeah, and then after that I was practicing a lot when traveling. I also had an American teacher from Boston that she came to our school as a volunteer, and that helped me a lot because at that time I learned a lot during my classes every Saturday, but I didn't have the opportunity to speak. And once she arrived, I felt that I could have the moment to speak with her and to practice and to use all of the skills that I've learned so far. And well, that's how I learned English then. And yeah. Allora, come hai imparato l'italiano? L'italiano non l'ho imparato come il tedesco, come il spagnolo, come il francese. L'ho imparato viaggiando, parlando, praticando, e anche penso che l'italiano è una lingua che è molto vicina, è una lingua molto vicina all'espagnolo, e per me è stato facile di imparare questa lingua. Quando stavo in Germania e anche in Francia ho trovato molti voli con i miei amici per andare in Italia. Per esempio abbiamo comprato un volo da Parigi a Milano, e questo volo era costato 15 euro con Ryanair. È una promozione incredibile, e questo mi è piaciuto tanto che io amo l'Italia e anche vorrei abitare in questo bello paese e avere una casa. E anche penso che la gente italiana è come il latino, è un paese dove mi sento bene e dove c'è il sole, e per esempio 4 giorni fa siamo andati in Italia e ho preso un po' di colore e mi ho bronceato un po' anche, sì, così come ho imparato l'italiano. Allora c'è tutto. Allora, come apprendi mandarin? Ni hao, 我的名字是黄爸，您呢？现在我在法国，和我的朋友在这儿，我说英语、法语、意大利语、西班牙语和德语和一点儿中文。一个天我在 Montreal 加拿大und我学习韩语，可是我的韩语不太好。Ese es el poquito mandarín que hablo. No hablo mucho, es una lengua muy difícil, bueno, no muy difícil, pero es desafiante, hay que ser motivado, hay que estar motivado. Así fue como aprendí los idiomas. Si quieres saber también cómo aprendí estos idiomas o la historia completa detrás de esto, tengo otro video de cómo aprendí estos 6 idiomas. Dejaré el link en la descripción por si quieres verlo. Bueno, ahora sí te voy a dar unos tips que te van a ayudar a aprender estos idiomas o aprender el idioma de tu elección. El primer tip es tener la mente abierta a otras posibilidades, a otras culturas, a otras perspectivas. Esto te va a ayudar a entender el mundo de otra manera, a comprender cosas que no habías comprendido antes, así que te invito a hacer esto. Segundo, no tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo a cometer errores, a decir las cosas mal, porque para eso estamos, somos humanos, nos equivocamos. Y esta fue una de las claves que me ayudó mucho a aprender estos idiomas, era hablar sin tener miedo a equivocarme, porque siempre cuando uno habla uno se equivoca, e incluso cuando hablo español me equivoco. Entonces no tengan miedo. Tercero, vete de intercambio a otro país, a otro lugar donde puedas aprender. ¿Quieres saber más sobre los intercambios que yo hice?
quédate aquí en este canal, suscríbete, comenta, dale like, activa las notificaciones porque voy a sacar más contenido regularmente a cada semana, así que este es el comienzo de una nueva aventura para mí y también para ti, así que bueno, prepárate que esto es el début d'une nouvelle aventure. Descarga Duolingo, es una aplicación donde puedes aprender las bases de un idioma. Si digamos te vas a ir de intercambio a Francia o te vas a ir de intercambio a Italia o a Alemania, aprende las bases porque eso es lo más importante, las bases, como decir gracias, hola, quiero esto, no me gusta esto, eso es muy importante. ¿Qué más? Hay otra aplicación que se llama Tandem, no estoy haciendo publicidad ni nada por el estilo, solo para ustedes. Es una aplicación que te va a servir a encontrar gente de otras partes del mundo y a conectarte con ellos. Por ejemplo, esta persona digamos en Italia quiere aprender español y tú quieres aprender italiano, entonces esta persona te habla en español y tú le hablas en italiano. También puedes hacer mensajes, en la aplicación puedes corregirte, es una muy buena aplicación, así que lo recomiendo totalmente. Y el último tip también, habla por un montón, diviértete, esto es una aventura, así que es algo que te debe gustar y que no te debe dar miedo. Bueno, si quieres saber cómo hice para irme a Europa, cómo hice para hacer estos intercambios, porque también tampoco pagué, o sea, no pagué nada, lo único que pagué fue el tiquete de avión y luego ya en el lugar fue la familia de acogida que nos daba dinero a cada semana. Suscríbete, comenta, dale like a este video porque este es el comienzo de una nueva aventura, un nuevo canal. Si quieres saber cómo tuve la residencia permanente en Canadá o qué oportunidades en el extranjero hay, también igual estoy aquí para ayudarlos, para ayudarte a ti. Comenta qué idioma te gustaría aprender, qué objetivos tienes, qué deseos tienes para aprender este idioma y qué estás haciendo para lograr este objetivo. Te invito también a unirte a mi página web, se llama fuchsen.ca. Fuchsen significa pequeño zorro en alemán. Es mi animal tótem, yo me identifico mucho con este animal, entonces fuchsen.ca, .k de Canadá, porque ahí es donde resido. Esta página web vas a encontrar muchas cosas, también estarán todos los videos que voy a publicar, más sobre mí. Voy a poner también blog posts donde encontrarás nuevas noticias y nuevos tips y consejos, así que suscríbete por favor. Todos los links de todo lo que le dije van a estar aquí abajo, así que ya, chicos, mírenlo después del video. Con esto me despido y espero verte en el próximo video, así que esto se comienza una nueva aventura y nos vemos. Chao.